Miércoles 24 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, nuestro recorrido, el repaso diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, como siempre, Diario Córdoba, el ABC de Córdoba, también el Día de Córdoba. Hoy es miércoles, pero nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Hoy, Juan, tenemos unas portadas en las que hay una coincidencia absoluta y es la foto de los campeones. Vamos con este primer repaso, de este primer vistazo a las portadas. Ahí tienen el Diario Córdoba, un título para la historia, una foto que firma a J. González y la plantilla del Córdoba celebrando este título. El primer campeonato que gana el Córdoba, ganó en su día un campeonato de segunda división, pero como Copa es la primera vez que el Córdoba levanta el triunfo, el título, con este arco. El diario ABC, la foto muy parecida, firma Valerio Merino. El Córdoba Club de Fútbol gana la Copa Federación. El Córdoba se impuso ayer al Guijuelo 1-0 con un gol de Javi Flores. El diario El Día, la foto de Miguel Ángel Salas, también la foto casi igual, campeones, más escueto todavía. El Córdoba se impuso ayer con un gol de Javi Flores, permite levantar la Copa RFEF, Copa Federación, en un ambiente de excepción en el Arcángel. Empezamos por aquí, ¿te parece, Juan? Ambiente de excepción, que por cierto, antes de empezar les anuncio que a continuación de este programa veremos el partido de ayer de nuevo para quien no pudiera verlo, que fueron muchas personas que lo vieron en directo a través de la tele, también en el Arcángel. Quien no pudo verlo anoche tiene ahora la oportunidad de verlo cuando termine este programa, a las 10:30. Digo que sobre todo me quedo con ese sustantivo, la excepción. Córdoba está mal acostumbrada, lamentablemente, a celebrar títulos, y este título, que es un título menor, que hay que reconocer que es un título de inferior categoría, pero supo a Champions ayer. Sí, y sobre todo la ilusión que generó en una noche que yo creo que tenía todos los ingredientes para no ir al campo, porque hacía mucho frío, y, en fin. Chaparrón que cayó un poco antes. Chaparrón que cayó un poco antes, pero aún así había más de 15.000 personas. Yo creo que Córdoba puede estar orgullosa de su equipo y además de cómo fue el partido, ¿no? Porque, bueno, aunque no somos tú y yo unos expertos en esto del fútbol, la verdad es que hubo por momentos que fue muy entretenido el partido, jugó muy bien en Córdoba en alguna fase del encuentro y solo le faltó puntería arriba, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Entonces yo creo que fue el cóctel perfecto para una noche mágica para el Córdoba y desde luego felicitar al equipo, ¿no? Y aquí, si me permite un paréntesis, creo que es justo también pues aplaudir el trabajo de esta casa, todo el trabajo que hiciste profesionalmente ayer me pareció excepcional. Hiciste llegar el fútbol a muchas familias que no podían ir al campo, y desde aquí felicitar a todo el equipo de PTV por el trabajo que hiciste ayer, que me pareció magnífico. Bueno, trasladar la felicitación a los compañeros que vieron en el campo, sobre todo el frío que pasaron ayer en el campo. Fue un trabajo muy largo, no solamente la tarde, toda la mañana, el día de antes, preparando las cámaras, preparando el estadio. Así que enhorabuena a los compañeros. Y bueno, pues trasladar el agradecimiento de la felicitación de Juan. Decía yo que es un título menor, pero que supo mucho. El Córdoba lleva una racha regular, desde aquel paso por primera vamos dando tropezones, tropiezos de cada vez más para abajo, ¿no? Y hacía falta un punto de inflexión, decía, hasta que hemos llegado, ahora hay que salir hacia arriba. Ayer se veía además en la afición mucha gente joven, es verdad que el campo es habitual, es gente joven en el estadio, pero durante muchos años veía otro tipo de público, ¿no? Ayer se veía un público muy entregado, un público muy deseoso de que la cosa funcionara, de que el Córdoba salga del agujero, aunque hay quien piensa, entre comillas, que hemos dado con la categoría, para que vamos a subir, que en esa categoría ganamos siempre, nos felicitamos siempre, no hay bronca, no hay pitada a la grada, pero sí que se ve un equipo quizás con una base, ¿no? En la afición, en un club serio, en una plantilla que está planificando. Sí, yo creo que sí. Para la esperanza. Claro, y además todo esto tiene que servir, ahora una vez que pase la euforia y el triunfo, además, debe servir un poco
para hacer un análisis también del perfil sociológico de lo que tiene el Córdoba detrás, que es verdad que muchas veces se ha criticado, yo creo que de manera injusta, en fin, que el nivel de edad del aficionado del Córdoba, bueno, que había mucho sentimiento de años atrás, de años de gloria, mucha nostalgia, y yo creo que no es así. Yo creo que poco a poco se va viendo que hay muchísima gente joven, que hay gente joven también dispuesta a acudir a los partidos, pero claro que el nivel de exigencia en cuanto a categoría y demás, pues quieren algo más. Entonces yo creo que es una reflexión que tiene que hacer tanto la plantilla como el club, como los propios aficionados, ¿no? Y conforme vaya subiendo de categoría, ojalá que sea pronto, los vamos a ver, ¿no? Córdoba es una ciudad, en fin, que tiene tradición futbolística, amor a los colores se ha visto, porque claro, imaginemos, con todo mi respeto, al Guijuelo, que lo intentó y fue un equipo que dio la cara, pero claro, yo lo hablaba con los compañeros en la redacción, este equipo, por mucha experiencia que tenga y por bien que lo ha hecho en esta competición, es que tiene que impresionar entrar en un campo como el Arcángel y ver a 15.000 personas en esta categoría. Que Guijuelo tiene 5.000 habitantes, el pueblo, ¿eh? Eran 3 veces los vecinos de Guijuelo los que estaban allá en el Arcángel. Claro, entonces todo eso son puntos a favor para el Córdoba y para el equipo, y lo que tenemos que saber aprovecharlo en esta categoría y en las que vengan, porque incluso cuando hemos estado en primera también se ha visto que la afición no ha fallado, y eso es el gran aval que tiene que tener este club. Imágenes de la celebración del Córdoba. Estuvo Rubiales en el Arcángel ayer, como saben, porque también para la Copa Federación ha sido todo un regalo. El año pasado la final fue Llagostera Las Rozas. Con todo respeto para Llagostera, para Las Rozas, tener al Córdoba con este estadio, un estadio de primera división, pues una afición como estaba, no es nada habitual la Copa Federación que se celebre en este tipo de escenario. Así que Rubiales estaba encantado, como bueno, parecía que le dimos un marchamo de calidad también a esta Copa. Sí, yo creo que sí, porque en esa inquietud que tiene también la Federación por promocionar las categorías inferiores que no son profesionales, yo creo que la Federación puede estar más que satisfecha de que un club como el Córdoba y con esta afición y con ese campo sea el escaparate para una final. Yo creo que cualquier presidente de Federación sería el escenario soñado, ¿no? para celebrar la final, lógicamente, ¿no? Bueno, pues como les decía, a las 10:30 vemos el partido otra vez, un partido emocionante, con pocos goles, pero mucha emoción que ayer le supuso al Córdoba esa primera Copa. Les digo, en el año 60 y tanto ganó la competición en segunda división, el único título oficial que tiene el Córdoba, ganó luego varios grupos de segunda B, que no se puede considerar campeón de liga porque había más grupos, y esta es la segunda vez que se celebra un título en el Arcángel. En este Arcángel, la primera, por supuesto. Vamos con más información que la hay en los periódicos. Por ejemplo, el tema de la salud, el tema del pasaporte COVID, que es una mosca que está sobrevolando hasta que llegue un día y se pose. Ya hace unas semanas que anunció Jesús Aguirre que la Junta va a pedir la implantación del pasaporte COVID. Nos vamos enterando poquito a poco cuál es la intención de la Junta, aunque todavía no ha puesto el huevo. No sabemos si va a ser para los centros sanitarios, sociosanitarios. Él hablaba también los lugares de ocio nocturno. Habló también de lo folclórico deportivo, dijo él textualmente, que se refería, supongo, a la fiesta y al deporte. Pero hoy dice el diario Córdoba que lo quiere hacer de forma progresiva. En fin, todavía queda un poco que trabajar en este asunto. Vamos a ver, yo creo que Jesús Aguirre, que es un hombre que ya venía aprendido y que ha aprendido muchísimo más con esta pandemia, está claro que la Consejería va lanzando una especie de globo sonda desde hace una semana para ver cómo se va encajando socialmente estas medidas, porque recordemos que el comité de expertos no se reúne, por fortuna, desde hace prácticamente más de un mes, va a volver a reunirse la semana que viene, y van a tener que tomar una serie de decisiones porque, entre otras cosas, la incidencia está subiendo. Lo del pasaporte COVID, que ya el TSJA dijo que no, pero es verdad que había un porcentaje de población... El TSJA de Granada, el de Sevilla dijo que sí. Claro, pero es verdad que había un porcentaje de población todavía muy importante sin vacunar. Ahora el contexto es diferente y se confía en que llegue ese aval, ¿no?, por parte del TSJA, y a partir de ahí se tendrá que abrir un poco el melón a ver a qué tipo de espectáculos. Volvemos al fútbol, por ejemplo, en un espectáculo como ayer, aunque sea al aire libre, en un campo como el Arcángel o en un estadio,
a las 15.000 personas que hay que pedirle el pasaporte de COVID, sí o no. Claro, todo eso se tiene que dilucidar. Si hay un espectáculo cuando llegue la primavera taurino, se va a pedir, sí o no. En las terrazas, en otras comunidades estamos viendo que fuera en las terrazas no se pide ningún tipo de pasaporte COVID. Si quieres estar en el interior, sí te lo solicitan. En fin, yo creo que todavía hay muchos frentes abiertos y las administraciones o las consejerías de todas las comunidades autónomas van lanzando globos sonda, van tomando pequeñas decisiones, sobre todo en el norte del país, donde la incidencia es alta. Ya estamos viendo La Rioja, Navarra y País Vasco, y a partir de ahí supongo que se tendrán que tomar alguna serie de decisiones, ¿no? Yo creo que esto sería más bien objeto del Consejo Interterritorial, que por cierto, ayer nos adelantaron que seguramente se reunirá en Córdoba la semana que viene, así que bueno, bienvenido sea, así lo tendremos cerquita, y yo creo que tendría que unificarse la medida de lo posible, que las medidas fueran lo más homogéneas posible en cada territorio, con las peculiaridades de cada uno, ¿no? Pero yo no sigo pensando que son globos sonda hasta que se tome una decisión final, que será en ese comité de expertos el que tendrá que determinar. En cualquier caso, mi opinión es que lo que está haciendo Jesús Aguirre es intentar convencer a los no vacunados para que se vacunen, amenazando, entre comillas, ese es el verbo, amenazando a los que aún no están inmunizados. Ayer o esta mañana creo he oído que la diferencia de la tasa de incidencia entre los vacunados y los no vacunados es tremenda. La tasa de incidencia entre los no vacunados son 180 casos por 100.000, hablo de España, y los vacunados no llega a 30, creo que son 23. Es decir, que ahora se va a incidir y muchísimo en que ese grupo que aún queda en España, que estamos hablando de un 20%, del que hay que descontar los menores de 12 años, por cierto, porque no pueden vacunarse, hay que intentar que se vacunen para completar la pauta. El Comité Interterritorial parece avalar la vacuna de 60 en adelante, con lo cual quedará un grupito ahí, que son ese grupo de 30 a 40 que no se animan a dar el paso, pero que la capacidad de mortandad del virus entre los vacunados y los no vacunados es 25 veces más entre los que no se vacunaron y los que sí se han vacunado. Sí, yo aquí apelaría, y yo creo que los políticos lo están diciendo en la última semana, esto es una cuestión también de responsabilidad social, ¿no? Es verdad que puede haber personas que es una cuestión de conciencia y demás, pero bueno, a veces tiene que primar el bien general por encima de otras cosas, ¿no? Y creo que estamos invirtiendo mucho tiempo en estas campañas para tratar de captar a esas personas que han optado libremente por no vacunarse, cuando incluso creo que deberíamos dar pasos en otro sentido. Incluso deberíamos ir pensando ya en la tercera dosis a la mayoría de la población. Cuando deberíamos de estar pensando en esto, todavía estamos arrastrando el problema de quienes no quieren vacunarse, ¿no? Yo, en fin, aviso a navegantes, ahí está lo que está pasando en Austria. Se ha tenido que tomar decisiones muy duras, prácticamente de confinamiento total, vacunados y no vacunados, porque el número de personas que no quieren la vacuna es muy alto, sí. Con lo cual se disparan los casos, se dispara la presión hospitalaria y se disparan los fallecimientos por desgracia. En fin, yo creo que algún tipo de medida se tiene que tomar al respecto, respetando siempre la opinión de cada uno y el sentir, pero creo que por encima de todo tiene que estar la responsabilidad social, que además que no estamos hablando de una responsabilidad de ser solidario, en fin, porque sí, sino que estamos hablando de la vida de las personas. Sí. En cualquier caso hay que recordar que en España, Andalucía y Córdoba son ejemplos mundiales en cuanto a la aceptación de la vacuna. En Córdoba ya está vacunado el 12% de la población con 3 dosis, o sea que avanza muchísimo, y en cuanto se abre un proceso, la gente corre a vacunarse, mientras que en Austria la gente se esconde. En Córdoba, bromeaba yo el otro día, aquí ahora nos recordamos cuando se colaban los concejales para vacunarse el primero y aquel obispo que se coló. Eso en Letonia se esconden para no vacunarse, aquí nos colábamos. ¿Te acuerdas que había gente que aprovechaba una dosis, que llegaba a un pueblo y se metía a la concejala de no sé cuánto? Eso no pasa en ningún país de Europa. Aquí la gente allí se ha escondido, aquí hemos salido corriendo incluso con la pillería de colarnos. Sí, sí, y recuerda, en fin, además la reprimenda social y mediática, sí, para estas personas que se colaban, no te cueles. Claro, que en fin se aprovechaban de distintas circunstancias, de que sobraba una dosis para vacunarse a ellos, ¿no? En fin, yo creo que eso también es una cuestión de cómo de filosofía de vida, de cómo se entiende que debe ser la sanidad, ¿no? Pero por desgracia ese consejo que tenemos en Córdoba y la mayoría de Andalucía
no es el sentir general, ¿no? Y hoy día, en un mundo tan globalizado, la verdad que este tipo de comportamiento debería de ser similar, al menos en el continente europeo, ¿no? Y ojalá pues que todo pueda ir mejor, pero yo insisto, deberíamos de ir pensando ya en la tercera vacuna para el resto de la población, y estamos todavía arrastrando o tratando de convencer a los rezagados, a los que tienen dudas sobre la vacunación. Bueno, pues vacúnense. El diario El Día habla, hoy 24 de noviembre, mañana es Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer, y ya llevamos toda la semana con actos. El domingo hubo un acto también. Ayer hubo una jornada interesante en la que se puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de ampliar los recursos. Más medios, dice el diario El Día, que se comentó ayer en el CRV en esta jornada. Ayer hubo una mesa redonda del diario El Día, con la participación de Rafael Venezuela, entre otros, en los que también se le reclamó a los gobiernos, a todos los gobiernos, más medios, porque está claro que la prevención parte de recursos, de personas, recursos materiales, recursos humanos, la lucha también, las secuelas también, todo al final se resume en lo mismo, faltan recursos. Sí, esta iniciativa, en fin, en el Día de Córdoba ya la pusimos en marcha años atrás con el Colegio de Abogados de Córdoba para sensibilizar y abordar distintas temáticas relacionadas con la violencia de género. Ayer en esa mesa, que recomiendo que se lea porque la verdad que lo que dicen los expertos es bastante interesante, se abordó mucho lo que es el concepto de violencia vicaria. Y en fin, más allá de las declaraciones institucionales y políticas que también estuvieron presentes, ¿no? Pues bueno, yo me quedo con lo que aportaron tanto los abogados como los portavoces y profesionales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, incluso de la propia plataforma de mujeres, ¿no? Y al final el final del camino o el titular que nos dejó esta mesa redonda, pues fue eso, ¿no? Que se está trabajando con eficacia, pero se podría mejorar muchísimo más si se contaran con más medios humanos y materiales para abordar este tipo de problemas, ¿no? Además, con situaciones muy curiosas que muchas veces la mayoría de la población desconoce, ¿no? Y yo, si me permite, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que los abogados reclamaban que cuando una mujer denuncia, pues antes de que se formalice esa denuncia, si tiene la asistencia de una letrada, puede cambiar mucho lo que es a dónde llegue esa denuncia, ¿no? Con lo cual es una demanda que hacen ellos, que hacen los propios abogados, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que a la hora de asesorar, ¿no? O el apoyo psicológico, cuánto tarda. También se abordó el asunto de cómo se aborda la situación o la protección, incluso la denuncia de las mujeres que viven en los entornos rurales, donde sabemos que, en fin, socialmente son sociedades en las que se conocen mucho, en fin, donde cuesta más ese tipo de paso adelante por parte de las mujeres. En fin, me pareció un coloquio bastante interesante y muy enriquecedor, con una visión muy distinta de lo que es la violencia de género y cómo se aborda la violencia de género tanto por los abogados como por los cuerpos de seguridad, ¿no? Una reflexión que también hago yo en torno al 25N, que mañana repetiremos: la violencia contra la mujer no solamente es el marido que le pega a su pareja, ¿eh? Hay muchas más violencias que quizá pase más desapercibida, la violencia, el acoso en el trabajo, la violencia a la mujer, el acoso por la calle, la violencia a la mujer. Creo que tenemos institucionalizado y aceptado incluso un tipo de violencia que es más subrepticia, que está un poco más oculta, es más subyacente, y nos centramos en la otra, que es mucho más grave, evidentemente, porque acaba incluso con la vida de muchas personas. Pero creo que casi que son caminos que conducen a la otra. O sea, es probable que el acosador de la calle con el tiempo acabe siendo un violento en su casa y acabe incluso produciéndole el fallecimiento, la muerte a su pareja. Es decir, que vamos a trabajar desde el origen y no frivolizamos con este asunto, que hay mucha frivolidad. Hoy se celebra un pleno, pero del Ayuntamiento, creo que soy el de la declaración, sí. No va a haber declaración institucional, Vox se niega a firmar ningún tipo de manifiesto unánime, y creo que no hay que frivolizar con este asunto. Hay muchas personas que les cuesta la vida, personas que están sufriendo muchísimo en su vida, no solamente, repito, porque el marido les pegue, que me parece que es lo más detestable, sino por otras situaciones previas que provocan luego ese tipo de efectos que son irreversibles en muchas ocasiones. Sí, yo creo que si ponemos en duda
la existencia de la propia violencia machista, mal vamos, ¿no? Hasta ahora es verdad que se ha aprobado, hasta hace 2 años, siempre se ha aprobado en las instituciones una declaración institucional avalada por todos los partidos. Ahora se tendrá que recurrir, pues supongo como el año pasado, a la aprobación de una moción en la que, en fin, hay un partido determinado, en este caso Vox, que no lo apoya. Yo, con todo mi respeto, y creo que de los medios, prácticamente todos los medios de comunicación de todos los palos, como yo digo, creo que casi todos en estos 2 años le han hecho un llamamiento a este tipo de formaciones, en fin, no cuesta nada, no digo rectificar, sino asumir que hay determinadas realidades con las que no se debe ni jugar ni especular, ¿no? Y más allá, porque es que además la violencia de género, desde mi punto de vista, no es partidista, existe, y ahí están las estadísticas, por desgracia, ¿no? Ojalá fuera un asunto tan menor y que apenas tuviera impacto como para que se quedara solo en el ámbito político y que los políticos se enfadaran y se pelearan en los plenos con eso, pero es que no es así. Sí. La realidad es otra, por desgracia. Hay temas transversales que deberían salirse del debate político. Hablamos ahora del cambio climático, por ejemplo. Casi todo el mundo acepta que es una realidad. Hace un tiempo la ecología era solo de unos. Hay asuntos que deben salirse del debate y, sin embargo, dice Juan, en este caso Vox, no, lamentablemente en todos los casos Vox, no hay otro partido que yo conozca que se niegue a firmar este tipo de manifiestos. Bueno, seguimos avanzando. Temas más festivos. Ayer se presentaron los actos de la Navidad, tanto la Diputación como el Ayuntamiento, y con una palabra, recuperar la ilusión, una palabra, una expresión, recuperar la ilusión. Se presentaron 200 actividades. El Ayuntamiento señala el diario El Día, recuperar la ilusión, precisamente. Incluso con un mercado que anunció el alcalde tipo europeo. España es Europa. Tenemos todo el concepto de que Europa empieza en los Pirineos, pero Europa empieza en Gibraltar, incluida. O excluida en este caso. Y bueno, mucha actividad, y dijo hace unos días Aguirre que sin ningún tipo de restricción, ni horario, ni limitaciones de aforo, porque la situación lo permite. A ver cómo se porta luego la realidad, la calle, la gente, el clima, en fin, pero los mimbres son interesantes. Sí, yo creo que sí. Recuperar la ilusión no es que haya una programación que podamos decir que se salga un poco del mapa, ¿no? Pero es verdad que hay muchas actividades interesantes, y yo creo que recuperar la ilusión viene porque el año pasado no tuvimos prácticamente nada, ¿no? Apenas el alumbrado, donde no, como nosotros decimos, no estuvo ni miliki, porque el año pasado no hubo tal espectáculo nocturno, ¿no? Pero bueno, sí, se recuperan determinadas actividades, hay algunas nuevas como este mercado en la Corredera, en fin, yo confío en que sí, en que van a tener éxito, y ojalá lleven aparejado que esta situación del coronavirus pues no nos afecte, la pandemia no afecte al desarrollo de las actividades, ¿no? Aún así hay que apelar a toda la ciudadanía, en fin, de que tenemos que seguir manteniendo las distancias, mascarillas cuando hay más concentraciones de personas de lo habitual, en fin, una serie de medidas, la higiene de manos que hay que mantener, precisamente para defender este tipo de espectáculos y de atractivos que también, de ocio, que lo necesitamos también, ¿no? Córdoba se queda con todas las tradiciones. Mañana es el Día de Acción de Gracias, sé que hay gente que lo va a celebrar. En la Corredera habrá gente que beba vino caliente, como se hace en Frankfurt, con las salchichas. Nos la quedamos con todas las actividades, sin olvidar que hay actividades también muy tradicionales, que también hay la zambomba flamenca y los villancicos y los coros. No todo va a ser también exportar cosas de fuera, que bienvenidos sean. Córdoba es muy mestiza, afortunadamente muy mestiza, no nos orgullecemos de eso, y todo lo que pasa cerca nos lo quedamos y lo incorporamos a nuestro festival, así que bienvenido sea este mercado también. Bueno, nosotros mañana, como yo digo, por muy Acción de Gracias que sea, pues celebraremos el 25N, en fin, reivindicando un poco nuestra postura con la violencia machista, desde luego. Y bueno, ya que hablamos de tradiciones, pues también celebraremos Santa Catalina, que tenemos alguna que otra por la familia. Pues a lo nuestro es interesante, y lo que venga también, que no hay que tampoco poner barreras ni siquiera a lo festivo. Ayer el alcalde, cuando presentaba este acto, también hizo referencia al tema del caso de infraestructura, o al caso Dorado, como quieran llamarlo. La cosa se va complicando, porque Vox, que estaba un poco más tibio, también ayer pidió contundencia al alcalde. Bellido ya dijo que va a actuar, se comprometió a intervenir en cuanto haya algún tipo de responsabilidad que asumir.
dio un poco, le abrió la puerta a David Dorado, dijo, mira, David, está la puerta, tú verás si es más grande, más estrecha, si tienes o no tienes por qué salir o no del ayuntamiento. Pero parece que los indicios de prevaricación son cada vez más firmes y que este caso va a terminar probablemente con la imputación, investigación al menos, del concejal. Bueno, aquí ahora deberíamos de tirar para atrás de hemeroteca, ver dónde puso el nivel cada partido cuando se presenta a las elecciones, ¿no? Yo no quiero prejuzgar porque es verdad que ahora mismo solo hay un informe de la Fiscalía donde se apuntan situaciones que son realmente preocupantes en la contratación del ayuntamiento y al final yo creo que lo que ha instado el alcalde, que para eso es la máxima autoridad en el ayuntamiento, es a sus socios de gobierno a que en el plazo de 2 o 3 días, para el viernes, tienen que tener resuelto esta crisis, en el sentido de que tendrán que tomar una decisión. Cuando se anuncia con esa contundencia, pues hombre, yo interpreto igual que tú, que Dorado puede tener pie y medio fuera del ayuntamiento más que dentro, pero en fin, los caminos de la política son inescrutables y nos podemos encontrar con cualquier situación o salida de crisis, que ya lo hemos visto también, incluso en este mandato, un tanto extrañas, ¿no? Sí, habrá que esperar todavía. Claro, habrá que esperar, en fin. No sé, en otras ocasiones, pues al final ha sido el partido mayoritario, el PP, el que ha asumido determinadas delegaciones, que donde había más problemas por parte de la gestión de Ciudadanos. No lo sé por dónde puede salir esto, pero es verdad que le tienen que encontrar una solución porque la presión que hay en este caso, sobre el área de infraestructura es total. Y no solo una presión política, sino ya la judicial que se ha abierto y la propia interna, porque si se abre un mecanismo para ver cómo se contrata en el ayuntamiento, mal vamos. Es que ese mecanismo o esa comisión es que ya debería de existir. Es una pregunta que yo me hacía el lunes pasado en la Junta de Gobierno local, ¿no? Se supone que si tú creas un mecanismo para regular o para vigilar las contrataciones del ayuntamiento, ¿qué pasa? Que antes no existía, debería de existir, y si no es, y no se trata de señalar con el dedo a este gobierno municipal en particular, sino a todos los que vienen detrás, como que debería de haber algún control de alguien para ver cómo se contrata el ayuntamiento y de qué manera, si se fraccionan los contratos o no, si se ajustan a la legalidad. Yo creo que eso es sentido común. Bueno, hablando de contrato, vamos terminando ya. Anuncia Cordópolis que Sadeco ya ha encargado la primera fase de la limpieza del río. Va a acometerse una primera actuación entre el Puente del Arenal y Miraflores, en la margen izquierda, la del C3A, que con el tiempo se irá ampliando. Esta es la primera fase que tiene que empezar antes de que acabe el año. Una fase, bueno, tampoco va a haber demasiado, no esperen tampoco una gran actuación, se va a desbrozar un poquito, limpiar las ramas, eliminar residuos, con el objetivo de poco a poco ir acondicionando el río para permitir cambiar el aspecto y que tenga un aspecto al menos más limpio. El presupuesto es grande, 1 millón de euros, en esta primera fase no llega a 100.000 lo que se va a acometer, que es básicamente, bueno, es que de hecho en la parte de aquí del C3A hay unas tuberías que desagua la parte de arriba al río y las tuberías cuando terminan en una pared, con lo cual el día que llueve, por ejemplo ayer, el chaparrón de ayer, se forman unos palizales tremendos porque ni siquiera puede evacuar el propio río, que está hecho para eso. Los ríos están evacuando agua de lluvia, quiero decir, no fecales, y ni siquiera para eso no sirve el río porque está totalmente abandonado. Creo que esa es la sensación que tienen los vecinos de que no abandono absoluto del río por parte no del ayuntamiento, la Confederación, en Consejería de Medio Ambiente, y que al final hay que acometer actuaciones de envergadura porque no hay un trabajo del día a día que pareciera lo más lógico. Sí, yo, si no recuerdo mal, ya hablamos de este asunto ahora unos meses y concluimos que las actuaciones muchas veces que pueda ser Sadeco, en fin, son más efectivas pero más simbólicas que otra cosa, que no es el plan que necesita el río. Pues está muy bien limpiar aquello, desbrozar hasta donde se pueda, pero bueno, recordemos que luego esto está todo también en manos de la Confederación, que es quien tiene que autorizar, y que este tipo de actuaciones, por desgracia, se quedan en lo simbólico, en rascar un poco por arriba, y no se actúa con la contundencia, con un plan del río de verdad que tenga fondos de todas las administraciones, que yo creo que es lo que necesita Córdoba. La actuación de Sadeco va a consistir básicamente en abrir un camino, tanto al margen derecha, la de la ribera, como la margen izquierda, la del sector sur, Campo La Verdad, para que puedan pasar los camiones de Sadeco a recoger las bolsas y la basura y lo que se cae o se tira, que de todo hay, al río. Y para abrir ese camino hay que desbrozar un poquito, un poco de poda, pero la actuación de profundidad
por ahora no está ni prevista. Bueno, vamos terminando. Lo más sensible habrá notado esta mañana un terremoto. Hay que ser muy sensible porque ha ocurrido en Fuente Tójar, terremoto pequeñito, de 3 grados y pico en la escala de Richter esta. Y bueno, la subbética es que tiene esa capacidad sísmica, o esa predisposición sísmica, que afortunadamente siempre suele quedarse un sustillo para el que le pilla afeitándose a esa hora. Pues prácticamente sí, suele ser un sustillo, pero en fin, nada comparable a, por ejemplo, lo que se ha vivido en Granada en otra época y lo que se viene viviendo en esta zona. Está en una zona, como tú bien dices, donde, en fin, hay mucha actividad sísmica y bueno, se ha quedado en un susto y ojalá que solo sea eso. Bueno, pues con ese sustillo que lo sintiera, yo no he notado nada porque esta Fuente Tójar está lejos, está retiradito, está casi en Granada, que lo sintiera por lo habrá sentido, y la zona de la subbética sí que se ha sentido un poquito más, aunque son 3,2 grados, muy lejos de la capital y de, bueno, Fuente Tójar tampoco tiene mucha población, así que se quedó en ese susto y se acabó. Lo dejamos aquí, Juan, gracias como siempre, te espero el martes que viene. Aquí estaremos. Y a ustedes, como cada día, les invito a que sigan avanzando en la información, que sigan leyendo la prensa, que sigan bajando el kiosco, escuchen la radio, vean la tele sobre todo. Y ahora, si les apetece, que se den con el partido histórico de ayer entre el Córdoba y el Guijuelo, que le ha supuesto al equipo blanquiverde esa primera celebración en el Arcángel. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.